En este video tendrán la guía definitiva de la serie BTR de origen ruso. BTR son siglas para Bronetransportier, que se traduce literalmente a transporte blindado, o sea, APC. El primer BTR que exploraremos se llama BTR-40 y fue un desarrollo de los años 1947. El concepto se basó en el auto blindado BA-64 de la Segunda Guerra Mundial. Al modificar este vehículo para ser anfibio, resultó en otro concepto de auto blindado, un explorador llamado VRDM, pero esa es otra historia. El BTR-40 tendría un blindaje de 6 a 8 milímetros de espesor. Sería de acero homogéneo que le brindaba protección STANAG nivel 1, es decir, aguantaba munición bola de armas pequeñas hasta 7.62, granadas, minas antipersonales y artillería a 100 metros de distancia. Este nivel de protección tenemos que pensar que se mantiene ligeramente similar a lo largo de los años. Los neumáticos eran vulnerables al fuego de cualquier tipo y no tenía techo. Tampoco tenía armamento permanente. A veces se le podía montar ametralladora en un pivote, tanto al frente como a los costados, y tenía puertos de fuego en ambos lados. Como se basaba en el camión GAZ-63, el BTR-40 era un 4x4, pero de menor longitud y amortiguadores adicionales. Además poseía un motor de 6 cilindros GAZ-40, que producía 80 caballos de fuerza, permitiendo 80 km por hora en carreteras. En cuanto a equipamiento especial, solo poseía una Radio 10 RT12 con un rango de 20 a 25 kilómetros y un cabestrante. Y esos son los humildes inicios de la familia BTR. El 40 se produjo entre 1950 y 1960. Se dice que se produjeron 8.500 unidades, siendo capaz de llevar hasta 6 pasajeros. Además de transporte blindado, fue utilizado como un auto explorador y como puesto de mando. También fue así en los diversos países aliados o alineados con la Unión Soviética, a los cuales fue exportado, y también tenía diferentes variantes. Pero tenía una tarea bastante sencilla. Era llevar a los soldados con un grado de protección al campo de batalla. ¿Podía hacerlo? Sí, pero rápidamente se dieron cuenta de que era un vehículo relativamente vulnerable. Transportaba poca gente y quedó obsoleto muy pronto. Tampoco era particularmente bueno para el rol de autoexplorador, por lo mismo, era muy vulnerable. Y así fue que llegamos al BTR-152. БТР-152 был вдвое более Una evolución de 6 ruedas que entró en servicio en el año 1950 y fue el transporte principal de los batallones motorizados durante un tiempo, habiendo producido alrededor de 15.000 unidades. La inspiración no provino del BTR-40, sino del semi-oruga M3 americano y los KFZ. No me voy a aventurar a pronunciar cómo se llaman esas cosas, ¿ya? El KFZ-251 alemán, que era capaz de llevar entre 15 a 20 pasajeros. Y de hecho, como se habrán percatado de la fecha, fue alrededor del mismo tiempo que el desarrollo del BTR-40. Entonces, eran desarrollos paralelos. Lamentablemente también era abierto de techo y el prospecto de una guerra nuclear requería capacidades NBQ, y además tampoco era anfibio. Sin embargo, seguía siendo una opción costo efectiva que permitió a los soviéticos a rápidamente motorizar a sus divisiones de infantería existentes, que o eran transportados a camión o a pie. Las 6 ruedas del BTR-152 tampoco produjeron el resultado deseado para ir a campo traviesa, así que los ingenieros soviéticos se embarcaron en un programa 8x8, que resultaría en el BTR-60. Antes de ir al BTR-60 vamos a darnos una vuelta en el BTR-50. Este era una PC basado en el chasis del tanque ligero PT-76, que entró en servicio en 1954. Tenía la habilidad de transportar hasta 20 soldados y podía ser armado con ametralladoras para defensa propia. Como sabrán de mi video del PT-76, rápidamente comprenderán las capacidades anfibias del BTR-50. Era prácticamente un bote blindado capaz de moverse por tierra. Pero a cambio de la torreta, la superestructura del BTR-50 era un poquito más alta y acomodaba el compartimento de tropas con el motor en un compartimento trasero separado. Estos fueron utilizados por Egipto y Siria en la Guerra de los 6 días,
Después fueron capturados por los israelíes, los mismos egipcios lo usaron en el Yom Kippur y Rusia reactivó algunos de estos BTRs para ser utilizados en Ucrania. Siguiendo el desarrollo de tanto el BTR-152 y BTR-40, evidenciando las deficiencias y la baja efectividad de combate durante la crisis del Canal del Suez y la Revolución Húngara, se tomó la decisión entre 1956 y 1957 de convertir a todas las divisiones de rifle y mecanizadas en divisiones de rifle motorizados, llevando a la necesidad de desarrollar un nuevo vehículo de transporte. Los requisitos del nuevo vehículo incluían tracción en todas las ruedas, por lo menos 2 ejes de viraje, suspensión independiente, movilidad, capacidad de vadeo de ríos y capacidad anfibia. Y para esto habían 2 equipos, Gas y SEAL. El equipo de Gas empezó a trabajar en un diseño que de nuevo no incluía techado ni capacidades NVQ. Y SEAL desarrolló un diseño 6x6, mientras que también hizo otros 3 prototipos 8x8. Todos los prototipos se sometieron a prueba en el año 59 y el diseño de Gas, ahora designado BTR-60P, fue seleccionado para producción por ser simple, costo efectivo y mejor para la producción en masa, pero no tenía techo. En 1963 le pusieron un techo y se designó BTR-60PA. Aprovecharon de añadir la icónica torreta cónica VPU-1, armada con una ametralladora pesada KPVT de 14.5 mm y la coaxial PKT. Este ahora sería llamado BTR-60PAI. Fue rápidamente reemplazado por el BTR-60PB, que tenía mejores sistemas de apuntado para las ametralladoras. Pero ¿cómo fue que los de Gas argumentaron no poner un techo en primer lugar igual ganar el contrato? Bueno, dicen que disparar desde adentro del apretado compartimento sería difícil. Nos vamos a dar cuenta después que esto en realidad les dio lo mismo y que la limitación de bajas no era una prioridad. Pero dudo mucho que esa fuera la razón verdadera. Los prototipos de SEAL, de hecho, tuvieron mejores resultados, pero el comité que tomó la decisión eligió a Gas, porque Gas tenía una planta con mucha experiencia y capacidades de producción. Pensemos que los soviéticos querían números, números, números y rápido. Con respecto al compartimento de tropas, que es lo que más nos importa ver en una PC, el BTR-60 original, que no tenía techo, podía transportar hasta 16 soldados. Este número se redujo a 14 en el 60PB. Y porque tenía el motor en el compartimento posterior, la infantería se tenía que montar y desmontar a través de los costados o a través de escotillas en el techo. Y esto es siempre punto de discusión porque para algunos es mejor que la infantería desmonte atrás del vehículo y para otros es mejor a los lados. El BTR-60 también tuvo dificultades con el motor. Originalmente se intentó con el motor del BTR-40, pero no era lo suficientemente potente. Así que se intentó con otro motor, pero era muy pesado y al final, en la solución del MiG-29, se instalaron 2 motores del BTR-40. Ya me refiero al Gas 40P, que eran de 6 cilindros de gasolina ubicados a cada lado en el posterior del vehículo. La potencia combinada daba 180 caballos de fuerza y cada motor propulsaba 2 ejes de transmisión cada uno. Por ejemplo, los 2 primeros pares de ruedas podían girarse, y la ventaja de tener 2 motores es que si falla uno, aún queda el otro, dejando al vehículo a mitad de capacidad de movimiento pero moviéndose. Sin embargo, el diseño en sí era bastante complicado y el mantenimiento y reparación resultaron ser más costosos. Los motores también eran los del BTR-40, que a su vez eran motores de camión, entonces ya estaban al límite de su diseño. Y debido a esto, se rompían a menudo. El vehículo también consumía mucho combustible y se incendiaba fácilmente. Ahí uno se da cuenta que se les cae rápido el argumento de elegir a Gas debido a capacidad de producción y de que era costo eficiente y todo eso, porque al final el vehículo era bastante problemático. Ahora de que ellos supieran que esto iba a ser así o no, no lo sé. Aún así, permaneció en producción hasta el 76 cuando el BTR-70 lo reemplazó y se produjeron cerca de 25.000 unidades de BTR-60.
El BTR-70 entró en servicio el año 1972, y este vehículo yo lo considero como un intento fallido de amalgamar las capacidades de un BMP en el chasis de un BTR. ¿Y a qué me refiero con esto? En el año 71 los soviéticos comenzaron la investigación de modernizar al BTR-60 y convertirlo en un IFB sobre ruedas que designaron como Objeto 50 o GAS 50. Este prototipo retendría el chasis del BTR-60PB pero incorporaría elementos de diseño del BMP-1, incluyendo una manera similar de colocar los asientos en el compartimento de pasajeros. A consecuencia se redujo el número de pasajeros a 9. Tendría un casco ligeramente más espeso, una tasa de peso-potencia superior y puertos de tiro interno adicional. El prototipo también estaba armado con una torreta similar a la del BMP-1, incorporando el cañón Grom de 73 milímetros. Pero ni los mismos soviéticos estaban seguros acerca del rol que cumplirían sus fuerzas y los fondos del programa fueron a parar en producir aún más BMPs, resultando en el desarrollo del BTR-70 como lo conocemos ahora. Miren, yo creo que por lo menos, ¿qué les puedo añadir a ustedes que están viendo este video? Mi pensamiento de esto, porque no puedo encontrar opiniones de los comandantes ni nada, pero lo que yo pienso que pasó es que en el principio tenían al BTR y al BMP, ¿cierto? Dos vehículos diferentes con roles bien estipulados y se complementaban. Luego vieron que el BTR fue un vehículo en verdad muy mediocre. Automotrizmente hablando, eso es un punto para buscar un reemplazo, ¿cierto? Vale. Luego, el BTR-60 se vería envuelto en conflictos armados, siendo utilizado de formas para los que normalmente no debería haber sido utilizado. Si la idea era que el BTR acompañara por detrás a un escalafón de tanques, dejaría a las tropas cerca de la línea de asalto o se iban y permanecían en el lugar como apoyo de fuego, ya sí, eso es una idea. Y que me perdonen los oficiales soviéticos, pero no es compatible con el tipo de vehículo que era el BTR, un APC, porque los APC son camiones glorificados, esa es la verdad. Ese concepto de quedarse a pelear era apropiado para los IFVs, y de seguro que más de una mente llegó a la misma conclusión. Así que pensaron, si volvemos al BTR en algo más parecido a un IFV, y ahí salió la idea de hacer el BTR-70 en un pseudo IFV. Pero a mitad de camino se deben haber dado cuenta que esto era un gasto de presupuesto bastante tonto. ¿Para qué vamos a hacer un BMP a medias si ya tenemos un BMP? Mejor producimos más BMP en vez de hacer un BMP a medias. ¿Se entiende la lógica? Y así fue, pienso yo, que revertieron algunos cambios, aunque sí dejaron otros cambios que mejoraron ligeramente al BTR, como por ejemplo incluir equipamiento óptico de noche, cambios en las escotillas, espesor un poquito más ancho del blindaje, y de ahí nació el modelo BTR-70, que a propósito traía gran parte de los problemas automotrices del BTR-60. No solucionó nada de eso. Pero vamos a saltar a otra parte de las Fuerzas Armadas. En las Fuerzas Aerotransportadas no había un BTR, tampoco había un BMP. Lo que sí había era un IFV llamado BMD-1. Así fue que llegó el BTR-D a servicio en el año 1974. Este fue un APC, un transporte blindado con orugas multipropósito, el cual estaba basado en el chasis del BMD-1, el IFV aerotransportado. Y el BMD-1, como IFV, tenía muchas falencias. Una de las principales era el compartimento de tropas. Era tan apretado que solo podía llevar hasta 4 personas. En situaciones prácticas, 3. Recordemos que los requisitos de un IFV es transportar tropas. Así fue que el buró de diseño de Volgograd que había diseñado el BMD-1 comenzó el diseño de un nuevo APC aerotransportado. Y lo alargaron unos 60 milímetros de longitud, ya ahí añadieron otra ruedita, le quitaron la torreta y le colocaron una superestructura con una escotilla encima. La tripulación era de 3, armado con ametralladoras en pivotes, y el compartimento de pasajeros ahora podía acomodar hasta 10 soldados, siendo al mismo tiempo capaz de operaciones anfibias y aerotransportadas. Y ahora volvemos de nuevo a la familia principal, porque llegamos al BTR-80, que es una evolución, esta vez positiva, de la familia BTR. Fue adoptado en 1985 y sirvió como el reemplazo tanto del BTR-60 como del BTR-70. Estaba basado en el BTR-70, pero equipado
con un solo motor diésel, ya no de gasolina superinflamable, de 260 caballos de fuerza, y esto fue una mejora súper importante. El casco obviamente tuvo que ser reconfigurado y por eso podemos notar una diferencia visual física entre un BTR-80 y un BTR-70 y 60. Y vino con equipamiento magnificador de imagen nocturna, las lámparas infrarrojas Luna, lanzadores de granada de humo, intercom, hidrojets para la propulsión anfibia. La torreta fue modificada con la habilidad de elevar la ametralladora KPV y la PKT a un máximo de 60 grados, que era superior a los BTRs anteriores, de seguro inspirados por Afganistán. Las puertas se abren con una partidura horizontal, la porción superior se abre hacia adelante y la porción inferior forma como un escalón, entregando cierto nivel de protección a los desmontados desde el frente del vehículo. El casco tuvo un espesor ligeramente mejorado, y muchos BTR-70 fueron modificados con mejoras también provenientes del BTR-80, o sea, una retromejora. Pero una de las mejoras más importantes fue la llamada BTR-80A, o BTR-80 Alpha, ya es que se entienda que es la A. Esta vez estaría armado con un cañón automático de 30 mm 2A42, una nueva torreta VPPU y equipado con miras diurnas y nocturnas. Esta variante entró en servicio en 1994. Y muchas personas se preguntan si es que el BTR-80 Alpha es un APC o un IFV. La sola inclusión del cañón automático lo deja categorizado como un IFV porque ahora con un poder de fuego superior es capaz de destruir otros objetivos blindados excepto tanques de frente. Y el volumen de fuego generado permite suprimir a los enemigos de forma más efectiva. Pero en noviembre de 2009 apareció un prototipo llamado BTR-82. Desde afuera es prácticamente un BTR-80A, pero esta cajita que estoy marcando acá es un sensor térmico. En los BTR-80, en ese lugar, hay un reflector Luna. Internamente tiene blindaje mejorado con forro antimetralla, sistema de navegación GLONASS y un motor de 300 caballos de fuerza. El BTR-82 Alpha, que tiene una versión más ligera y menos compleja del 2A42 llamado 2A72, entró en servicio recién el año 2013, y desde entonces se ha visto en combate en Siria y en Ucrania. Al igual que sus antecesores, el BTR-80 tiene muchas variaciones y especializaciones como el 2S-23 Nona, el portador de morteros, o el BREM-K, una versión recuperadora de vehículos. Ciertamente el BTR-80 fue un paso correcto en la evolución de la familia. La principal debilidad de los BTR eran las siguientes: los problemas automotrices, que fueron solucionados con el nuevo motor, y el poder de fuego. Dado que el BTR siempre se encontraba en estas situaciones que eran más apropiadas para un IFV, la adición del cañón de 30 mm fue el plus que necesitaba para cementarse como un vehículo de combate respetable. ¿Pero por qué no lo hicieron antes? Seguramente no estaba disponible la tecnología, deben haber razones. Pensemos que la otra opción era una torreta de BMP-1. Y ya sabemos cómo salió eso. La otra opción, por lo tanto, era la torreta de un BMP-2. ¿Y por qué no el BTR-90? Fue la evolución diseñada por la Rusia de los 90s, la que no tenía dinero ni recursos para nada militar, y la mostraron públicamente en 1994. Es una versión agrandada del BTR-80 equipada con la torreta del BMP-2. Tenía que ser más grande porque el anillo de esta torreta era a su vez más grande. Ofrecía mejor protección blindada, o sea, estándar STANAG nivel 4 frontal y nivel 3 en el resto de ángulos. Esto quiere decir que podía resistir proyectiles de 14.5 milímetros desde el arco frontal. Pensemos que el BTR-60 era un STANAG nivel 2. Su armamento incluía al cañón de 30 milímetros, una coaxial, un lanzador de ATGMs y además un lanzador de granadas automático. Se produjeron un número muy limitado de estos y están en servicio con la Guardia Nacional. En 2011, el Ministerio de Defensa rechazó la compra del BTR-90 y la excluyó de los programas hasta el 2020.
resultando en la suspensión de las exportaciones y obvio, para el año 2009 ya estaba apareciendo el BTR-82, que era similar y a mucho menor costo total. Pero el BTR-90 se contemplaba como un vehículo multipropósito. Serviría en las unidades mecanizadas, en la marina, realizando misiones de apoyo de fuego, transporte, vigilancia, reconocimiento y patrulla. El BTR-90, en mi opinión, fue como la evolución natural de lo que fue el BTR-80A, solo que en el tiempo incorrecto, básicamente cuando acababa de nacer la Federación Rusa con todos los problemas económicos. Y terminamos con el BTR-T. Es un APC pesado. ¿Por qué? Porque hicieron lo mismo que los israelíes. Este vehículo está basado en el casco del T-55 y responde a las necesidades de un vehículo bien protegido mientras transporta infantería. Nació de la necesidad de conquistar terreno urbano y es capaz de protegerse utilizando blindaje ERA Contact 5, volviéndolo muy resistente al impacto de RPGs. Se suponía que iba a transportar hasta 5 pasajeros e iba a estar armado con una torreta remota de 30 milímetros y ATGMs. Pero fue un diseño del 94, y lo mismo, por falta de financiamiento nunca se probó adecuadamente, nunca entró en servicio, algo así como el BTR-90. Y con eso damos por terminado el video, espero te haya gustado, espero te haya resultado entretenido, didáctico, que hayas conocido un poco más de la historia de vehículos militares y de una familia muy conocida, muy ultra probada como fue la de los BTR. ¿Me faltaron más BTR? Sí, pero eso los vamos a ver en otro video, como por ejemplo los BTR ucranianos, que son diferentes, ¿ya? Pero aún así espero que te haya gustado el video. Así que deja tu like, deja tu comentario, suscríbete, campanita, notificación, toda esa cuestión. Y por qué no, convertirte en miembro de canal. Los miembros de canal van a recibir los beneficios de poder entrar en votaciones, de aparecer como créditos al final de los videos. Y eso va a empezar cuando tengamos 10. Eso.